En la boca del lobo, con Javier García Isaac. Pues seguimos adelante, seguimos hablando, ahora toca volver a hablar de economía, ni más ni menos que con Vicente Montañez. Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, abrazotes fuertes para ti y todos nuestros oyentes. Bueno, decir que Vicente, si tiene a bien, contaremos con él este jueves en Tiempo de Tertulia. Por supuesto que tendrá bien. Allí nos veremos este jueves en Tertulia. Ya tengo ganas. Vicente, valoración económica de las promesas de Sánchez. Madre mía. Oye, antes que nada, tenemos ya ministra de Hacienda, Javier. Hemos pasado de Montoro a Montero. Yo creo que con un poco de suerte, igual el próximo va y se acaba apellidando Montañez, digo yo no sé, igual es algún primo mío o algo. Hombre, sería acertado. No te quepa la menor duda. Bien, pues hablemos, Javier, de economía, después de que el señor Sánchez pues saliera contra, ¿por qué no decirlo?, todos los pronósticos, excepto el del Partido Nacionalista Vasco, pues nuevo presidente del Gobierno de España. Pues vamos a hablar de economía y vamos a ver qué es lo que se prevé o qué es lo que yo vislumbro que va a suceder en materia económica. En primer lugar, yo creo que en esa parte casi es en la que menos nos deberíamos de preocupar. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos que le van a atar las manos, yo diría que prácticamente al 85%. Javier, por un lado, es decir, la supervisión de Europa. Es verdad que puede no hacerle mucho caso a Europa, pero entonces le auguro a esta señora Montero y a quien decide al final meter en economía, pues poco más o menos el mismo futuro que tuvo Varoufakis, que creo recordar que duró aproximadamente unos 2 meses y medio en su puesto, ¿no? Quiero para nuestros oyentes que nos recuerden quién era Varoufakis. Este era un ministro de Hacienda griego que bueno, pues que iba a revolucionar Europa y al final la pisonadora europea pues le pasó por encima. Básicamente Europa va a estar muy pendiente de algunos aspectos. Importantísimo, déficit público. Tenemos unos presupuestos que lo incumplen, presupuestos que por otro lado, y luego comentaremos de ello, el señor Sánchez ha asumido como suyos. También va a estar muy pendiente de la deuda y por otro lado va a tener que aplicar aquellas reformas que ya están pactadas como directivas europeas. Y quiero poner como ejemplo, pues es la ley hipotecaria, algo que durante mucho tiempo el Partido Popular le ha estado dando largas y mareando, que estamos incumpliendo los plazos de la directiva, que quiero recordar que se tenía que haber aplicado ya para el mes de marzo de 2016 y fíjate, pues hemos superado marzo de 2018 y seguimos dándole vueltas a la perdiz. Bueno, pues esto inmediatamente entrará dentro de la agenda. Así es que por un lado, por la parte de Europa, poca movilidad va a tener más que seguir las líneas maestras, insisto, déficit, deuda y reformas necesarias para garantizar los 2 puntos anteriores. Por el otro lado, bueno, pues ahí tiene la pequeña manzana envenenada que don Mariano le dejó, que fue básicamente sus presupuestos. ¿Por qué digo de presupuestos envenenados? Yo creo que ya he comentado en más de una ocasión que son unos presupuestos nefastos para España y que, por tanto, bueno, pues si eran nefastos para España con el señor Rajoy, pues van a ser nefastos para España con el señor Sánchez. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente lo que no contemplan estos presupuestos es el impacto del precio real de las subidas del petróleo. Y dirá, bueno, ¿y este señor qué nos está ahora contando con el tema del petróleo? Pues, Javier, muy simple. Básicamente, ¿qué sucede? Bueno, pues que está subiendo el precio del petróleo. Tenemos un precio, yo creo que va a llegar fácilmente a los $100. Esto lo que va a generar es un menor crecimiento de la economía. Pensemos, hay un dato que todos debemos de tener en nuestra cabeza. Por cada $10 que sube el precio del Brent, nuestra economía deja de crecer como consecuencia de la gran dependencia de los hidrocarburos un 0,1% en términos de Producto Interior Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a crecer menos. Si crecemos menos y por otro lado el petróleo es un coste que impacta directamente sobre todas las estructuras productivas en la medida en la que impactan los fletes, impacta en el transporte, impacta en el precio de la energía, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a tener una subida de los costes. Al tener una subida de los costes empresariales, ¿qué es lo que va a suceder, Javier? Pues que va a bajar la competitividad. Si baja nuestra competitividad, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una menor creación de empleo como consecuencia de esa baja competitividad y también como consecuencia de la ralentización del crecimiento económico. Y en lo que le afecta al señor Sánchez, ¿qué es lo que va a tener? Pues menos recaudación por parte de la hacienda pública. Esto es básicamente la perlita envenenada que el señor Sánchez se ha comido en su totalidad. Es verdad
que Europa me imagino que será un pelín más permisiva en la medida en la que, bueno, pues admitirá determinados desfases que puedan existir como consecuencia del cambio de gobierno, como ya sucedió en otras ocasiones pasadas, pero va a estar muy vigilante. ¿Qué sucede? Que con estos presupuestos, digamos que ese voto de confianza que le podía dar Bruselas, pues ya se lo ha saltado prácticamente sin haber empezado. A partir de ahí, ¿qué puede pasar? Bueno, pues me imagino que básicamente poco. Digo poco porque a la hora de plantear cualquier cambio económico de calado no va a poder llevarlo a cabo. No va a poder llevarlo a cabo porque parte de una situación mucho más débil todavía que la que partía el gobierno del Partido Popular, con lo cual aquí va a estar difícil. ¿Qué tentativa le queda? Que es la que a mí más miedo me da, pues que se produzca una subida de impuestos. Pero de cualquier modo, esto prácticamente con los presupuestos que dejó el Partido Popular, yo ya lo dije en este programa, iba a suceder, con lo cual nos podemos encontrar con una subida de impuestos. Si se plantea esa subida de impuestos, Javier, pues ¿qué es lo que va a haber? Un menor consumo. Teniendo en cuenta que para el año que viene van a subir el precio del dinero, lo diga el señor Sánchez, o no lo diga, pero desde luego, como esto depende del Banco Central Europeo, lo van a subir. Van a subir también el precio de nuestras hipotecas, vamos a tener un menor saldo disponible en el bolsillo, es decir, se va a ralentizar el consumo y si además subimos la presión fiscal, pues todavía tendremos menos consumo, con lo cual pues podemos estar ante la antesala de un frenazo económico. A partir de aquí el señor Sánchez puede hacer dos cosas. Una, no hacer nada. Dos, seguir adelante con todo este tipo de medidas políticas y orientadas, bueno, lo que él llama medidas sociales, ¿no? Que básicamente se acaba transformando en incrementar el gasto público para dar dádivas a determinados segmentos de la población. Si realiza esto, bueno, pues ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que nos subirá más los impuestos y el frenazo será más brusco. De cualquier modo, tenemos que prepararnos para una ralentización. Los temas importantes, como son pensiones, como son el tema de la deuda, como es el tema de Cataluña, hablo de Cataluña en la parte del impacto económico que pueda tener. Veo muy difícil que pueda el señor Sánchez, con la situación de gobierno que tiene, poder hacer algo. Estos son aspectos que van a seguir jugando en contra de los presupuestos y en contra del crecimiento, obviamente, de España, con lo cual pues se nos avecina un escenario como mínimo igual de complicado que lo teníamos con el Partido Popular, abocado necesariamente, amigo Javier, a las elecciones. Pero bueno, como no quiero ser negativo y quiero darle un toque pesimista y poner un final feliz, Javier, bueno, pues yo creo que esto va a tener una ventaja. Hemos pasado de Montoro a Montero. Oiga, empiecen ustedes a pensar en esto de Montañer. Digo yo por aquello de que al final nos vamos a dar cuenta que todas estas políticas progresistas o liberales, en el caso del Partido Popular, no llevan a este país más que hasta la ruina, que hay vida más a la derecha del Partido Popular y que tal vez debamos de empezar a seguir un poco la senda que están tomando otros países de la zona euro en la medida de empezar a darle peso a una posición de derechas más conservadora y más afín a la realidad histórica de nuestro país, amigo Javier. Pues Vicente, aprovechando que el jueves estás aquí, vente con los deberes, porque yo siempre llevo los deberes hechos. Eso es verdad, pero la manera de recuperación, hay una pregunta que se hace mucho a nuestros oyentes, si no es un monstruo con los pies de barro, ¿no? Porque claro, con un 100% del PIB de deuda pública superior, yo creo que es muy difícil la recuperación, ¿no? Bueno, vamos a ver, no nos engañemos. Los niveles de deuda, Javier, que tenemos son impagables. Impagables. Es decir, es impagable. Es decir, España no puede hacer frente, porque claro, hablamos de 100% de Producto Interior Bruto, pero yo siempre digo lo mismo. Es decir, la deuda que tiene una familia no es solamente la deuda de la hipoteca al banco, que sería el 100%, que es lo que debe el Tesoro Público, sino también la deuda corriente de las administraciones y la deuda a proveedores. Y esto suma 1,6 billones de euros. Es decir, cantidad del todo impagable. Hombre, a partir de aquí, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Desde luego, empezar a gastar menos. Bueno. Pero esto con los presupuestos que hemos visto y con todo lo que he dicho, y desde luego con todas las políticas que el señor Sánchez en todas sus enmiendas a los presupuestos planteó, se ve del todo imposible. Con lo cual, yo soy de aquellos economistas escépticos que creen que España va a incurrir en una crisis de deuda, Javier,
como otros muchos países de la zona euro. No nos equivoquemos, y al final es algo que está estigmatizando a esta Europa y que, bajo mi opinión, esto es una nota puramente de opinión, creo que va a acabar costando esa Unión Europea. Desde luego es, sin lugar a dudas, el mayor riesgo económico al que nos hemos enfrentado nunca. Querido amigo, te mando un abrazo, y de esto y mucho más te traemos el jueves aquí en Tiempo de Tertulia. Será un auténtico placer. Un abrazo fuerte para todos. Adiós, amigo.